Una polémica propuesta avanza en el Congreso de la República, establecer la posibilidad del contrato por horas desde la casa o la virtualidad. Algunos creen que esto podría ser una especie de reforma laboral disfrazada. Alfredo de Luque es el representante a la Cámara, autor de esta iniciativa, y nos complace mucho saludarlo hasta ahora. Representante, qué gusto tenerlo, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio, como dicen por ahí. ¿Es o no este proyecto una reforma laboral? Este proyecto lo que busca es una nueva forma de vinculación laboral y de relación laboral entre patrono y empleador. Y estamos tratando y estamos estableciendo claramente dentro de todo el proyecto de ley que se deben garantizar y cumplir todas las normas del Código Sustantivo del Trabajo. No estamos modificando normas del Código Sustantivo del Trabajo referentes ni a garantías ni a derechos que tienen los empleados colombianos. Así que desde ese punto de vista podríamos decir que es una forma nueva de vincular a los empleados y una nueva forma que está en la vía del mundo, de lo que quiere en estos momentos el mundo, con el fin de que no tengamos la posibilidad de desconocer ningún tipo de derechos que tenga el trabajador en estos momentos. ¿En qué consiste eso de contrato a remoto? ¿Qué es eso? Que las personas puedan trabajar desde su casa o desde un sitio donde ellos estén cómodos. Hoy en día estamos viendo en el mundo que las personas cada día más actividades que antes tenían que hacer en un cubículo, en una oficina, las pueden hacer desde su casa debido al desarrollo de las tecnologías y de la información y comunicación. Y lo que queremos es que esas tecnologías de la información y comunicación sean utilizadas en favor del empleado, con el fin de que éste pueda, entre otras cosas, realizar otras actividades y prestar servicios, esto es muy importante, no solamente a empresas que se encuentren en el país, sino en otras latitudes. Claro, usted sabe que ese es un tema muy espinoso y que en otras oportunidades ha generado tremendo debate. Acuérdese de la famosísima frase de la ministra del Trabajo en ese momento, Alicia Arango, hoy ministra del Interior, que decía que, bueno, que uno no necesita un ingeniero todo el día, sino por horas, y que entonces así se le va a pagar. ¿Eso no generaría ese boquete? Este proyecto no está tratando el tema de esta manera. Este proyecto lo que busca es tener la posibilidad de que trabajen desde su casa, vuelvo y digo, sin desconocer la regulación laboral que existe en el momento. No la estamos modificando, sino que simplemente estamos creando las condiciones para que las personas puedan trabajar desde su casa utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Pero entonces, por ejemplo, ¿cuánto se le pagaría a un trabajador en esas condiciones? Al trabajador se le pagaría lo que está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí está claro que en el país existe la posibilidad de que las personas trabajen una jornada completa laboral o media jornada laboral. En este entendido, a un trabajador que lo haga de manera remota no se le podría pagar menos de los mínimos establecidos en la regulación laboral. Hoy el salario mínimo son 878.000 pesos. Casi para 900, sí. Más o menos. De esos 878.000 pesos, ¿se le pagaría mensualmente cuánto? Si es un trabajo que está contratado por el salario mínimo, no se le podría pagar menos de eso, pero acordémonos también que este trabajo remoto significa que las personas tienen que tener cierta preparación para utilizar su intelecto desde su casa y obviamente van a hacer trabajos que no van a estar en el rango de los 878.000 pesos, sino por mucho más valor. Pero entonces, ¿por qué lo fijan mínimo en 450.000? Porque son los mínimos, los 450.000 pesos son debido a que podríamos establecer una jornada media laboral y esa sería el mínimo de la jornada media laboral, es decir, el proyecto de ley en ninguna parte está estableciendo un horario inferior. Por ejemplo, el ejemplo que ponía, que a un ingeniero solamente se le pudiera contratar 1 hora al mes o 2 horas al mes. Porque esto, si uno lo divide por las 192 horas que son las legales por ley al mes para un trabajador, podría dar alrededor de 4.000, 5.000 pesos la hora. ¿Cómo garantizarle al empleado que el trabajador no le va a terminar pagando eso? Eso es lo que está establecido hoy. Es decir, hoy una persona que trabaje media jornada laboral, que está establecido en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, se le podría pagar hasta a mínimo 450.000 pesos. Y eso es lo que está establecido y nosotros no lo tocamos ni lo modificamos. Lo que estamos haciendo en el proyecto es prácticamente una reorganización horaria diferente con el fin de que no existe un horario de trabajo o una jornada tan estricta de manera tal que se verifique el cumplimiento de las horas, pero que obviamente nunca se desconozca el mínimo que está establecido y tampoco el máximo en la legislación laboral. Pero podrían decirle a cualquier trabajador, oiga, desde su casa, por favor, lo necesito 2 horas. Y como la hora, según lo legal, podría salir por 4.500 pesos, algo así más o menos, entonces ¿no se le estaría dando esa posibilidad al empleador, que es, en últimas, el que tiene el sartén por el mango? No se le estaría dando esa posibilidad porque no sería un contrato laboral formal con el lleno de los requisitos, porque se estaría desconociendo el mínimo. Hoy lo podrían hacer los empleadores. Pero el mínimo está, digamos. Sí, hoy lo podrían hacer
Hoy lo podrían hacer, pero sería ilegal también. Y dentro de nuestro proyecto de ley también sería ilegal, no estamos modificando esa parte del Código Sustantivo del Trabajo. De manera tal que lo que estamos buscando nosotros es una reorganización horaria para que la persona pueda realizar las actividades que realice en casa sin ningún inconveniente, pero que se respeten los mínimos establecidos en la legislación laboral. Pero sería ilegal porque hoy por hoy nuestro Código Sustantivo no fija las condiciones para el contrato laboral por horas. Por eso sería ilegal. Sí, y nosotros tampoco lo estamos fijando. Es decir, nosotros no estamos diciendo que existe un trabajo por horas y solamente se le paguen las horas y no estamos regulando cuánto sería el mínimo por hora en este proyecto. Nada de eso. Lo que estamos haciendo nosotros es simplemente diciendo, usted puede trabajar remotamente desde su casa, puede hacer una reorganización horaria con el empleador para que de esa manera usted pueda gozar de las garantías que tiene el trabajo en casa, pero ojo, sin desconocer los mínimos establecidos en la legislación laboral. No estamos regulando el trabajo por horas ni estamos regulando el salario por horas, que sería un punto, o que fue el punto de discusión a finales del año pasado. Dicen ustedes que así este empleado podría cotizar a la Seguridad Social, pagar su pensión y pagar su salud. Sí, ¿Cuánto tendría que pagar? Ese es un punto muy importante porque hoy definitivamente una talanquera es que no podría haber esa cotización por horas y no está establecido la forma como se debería hacer en la legislación colombiana, y en ese momento o en el proyecto de ley lo que le estamos dando es al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo un plazo de 6 meses para que determine los porcentajes que deben asumir los empleados y el empleador por el pago de la seguridad social, que es muy necesaria en este momento. Pero digamos que entonces la hora se fijaría para un ingeniero 100.000 pesos, poniendo una... No lo estamos haciendo, no estamos fijando... No lo están fijando. No estamos fijando eso, simplemente estamos diciendo la hora. Pero digamos que un ingeniero va a trabajar en una empresa y le pagan, no sé, 4 millones al mes por sus servicios. Él va a cuadrar el horario con el empleado, y va a determinar si llegan al consenso que puedan hacer ese trabajo en las horas que determinen o en la jornada que determine, dividida en la semana de tal manera que se verifique el cumplimiento de los mínimos establecidos en la legislación laboral. Y si se le fijan, suponiendo 100.000 pesos la hora, ¿cuánto tendría que pagar de salud y pensión? Porque entonces ya no serían 100.000, sino serían menos, pero estaría cotizando para su seguridad. Claro, pero aquí la diferencia es que quienes hoy trabajan por hora no lo hacen a través de un contrato laboral formal, sino que lo hacen a través de contratos de prestación de servicio, y los contratos de prestación de servicio tienen el inconveniente de que todos los gastos de seguridad social tiene que asumirlos el empleador, no el empleado, perdón, el empleado, no el empleador. Y eso en detrimento de los empleados colombianos. Aquí lo que estamos diciendo es que que el Ministerio de Trabajo deberá fijar los porcentajes que debe asumir cada parte a partir de la aprobación del proyecto de ley para que pueda existir ese contrato formal. El empleador debería pagar también la seguridad social. Sí. Bueno, el porcentaje que le corresponde, claro, naturalmente. Que sí. Claro que sí, esa es una diferencia importante, porque hoy los contratos remotos, como no existen ciertas garantías y existen ciertos vacíos, uno de esos es pues simplemente se disfrazan a través de contratos de prestación de servicios, las famosas, por ejemplo, en el sector público OPS, y para mí eso es un desconocimiento de la realidad laboral, y además de un desconocimiento de la realidad laboral, significa también una mayor carga para el empleado. Hay mucho contrato informal. Mucho contrato, mucha relación, por ejemplo, los que trabajan por el jornal en el campo. Claro, mira, hay mucha relación. Eso no aplicaría porque el contrato jornal en el campo no puede darse. Ahí. No, porque este es un contrato remoto virtual y no puedo yo ser campesino desde el computador en la sala de mi casa. Pero sí para las otras actividades. Pero aquí lo importante es que esas relaciones que están escondidas hoy laborales a través de contratos de prestación de servicio tendrían la posibilidad de desaparecer y convertirse en contratos formales de trabajo en beneficio, obviamente, de los trabajadores colombianos y no del empleador. Pues, representante, permítame a esta hora de la mañana también saludar a Iván Jaramillo, quien es profesor de la Universidad del Rosario, experto en todos estos temas laborales. Iván, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días, Juan Diego, para ti, para el representante, para todos los televidentes. Queremos darle otra mirada a este asunto. ¿Usted cómo analiza esta propuesta, este proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República? ¿Es o no una reforma laboral velada? Sí, hay que aclarar varias cosas, Diego. Lo primero es que en Colombia ya las modalidades de trabajo a distancia tienen una regulación específica por medio de dos modalidades que existen actualmente: el teletrabajo y el trabajo en casa. De manera que esta propuesta lo que intenta es incorporar una nueva modalidad, que es el famoso trabajo remoto, que, para ser justo, ese artículo que ha causado tanta controversia sobre el trabajo por horas hace parte de una proposición y no del proyecto original, en el que, como dice el representante, pues prevé que empleador y trabajador pueden ponerse de acuerdo en la distribución conforme a las horas que se requieran,
Lo que pasa es que el derecho al trabajo en la fase individual es claramente asimétrico, es decir, hay diferencia del poder negocial de las partes. Claramente ese tipo de previsiones derivan en que el empleado es el que fija las condiciones y puede haber un paso allí, el famoso contrato 0 horas, en el que queda a disposición del empleador el llamado al trabajador para desarrollar las labores y se pagan solamente las horas laboradas. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay que aclarar que esas son modalidades de países anglosajones que tienen realidades muy distintas a las colombianas. Es decir, en Estados Unidos el salario mínimo o minimum wage es estatal, en Florida se paga $8 la hora, en California $13, en Nueva York están $12.50, claro, dependiendo, en Colombia no llega $1. Por eso es tan complejo ese tipo, claro, de regulaciones y deben ser revisadas. Porque ese es uno de los principales problemas. Siempre nos dicen, no, es que en Estados Unidos, en otras partes del mundo, ya hay este tipo de modalidad de contrato, pero es que allá la hora, por ejemplo, usted lo mencionaba, en Miami, en California, en los estados de los Estados Unidos, la hora son 9, 10, $12, dependiendo de cada estado. Esos son 30, 40 mil pesos la hora, mientras aquí la mínima sería 4.500 pesos. ¿Cómo garantizar que no va a ocurrir eso? 3.600, que ni siquiera con la tasa representativa del mercado llega al dólar en este momento. Entonces, como digo, son realidades, son modelos laborales no adaptables que yo por lo menos sugeriría como académico revisar para ver la mejor opción dentro de la intención que se tiene de regulación de una nueva modalidad de trabajo a distancia, que entiendo también en paralelo un proyecto de ley de origen gubernamental que se quiere tramitar para regular laborales. El problema es cómo la regulamos y si hacemos un tránsito de la protección del trabajo a la protección de la demanda, que es la protección del... ¿Qué decir frente a eso, representante? Es muy válida la preocupación que se tiene, pero tenemos que buscar en el proyecto las posibilidades de que eso no suceda en el país. Nosotros no estamos queriendo que eso suceda en el país. Lo que nosotros queremos es sencillamente que exista la posibilidad de que el empleador y la persona y el empleado puedan de tal manera distribuir el tiempo de trabajo que le beneficie al empleado para que pueda realizar las otras actividades que tiene en casa. Este tema no fue establecido desde la pandemia. Yo presenté este proyecto de ley hace un año con el fin de poder establecer una nueva forma de vinculación laboral, pero no solamente, vuelvo y digo, con empresas colombianas, sino con empresas extranjeras que pudieran venir a Colombia a contratar personal colombiano. Eso para mí es lo más importante de este proyecto de ley, porque de esa manera estamos buscando una nueva manera de combatir el desempleo y además de eso, tratar de que en nuestra balanza de pagos podemos empezar a pensar a sustituir sectores que no van a ser productivos en el futuro por la exportación de servicios que definitivamente ha venido creciendo a nivel mundial. Y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos con el fin de que esas empresas que vienen del extranjero también puedan contratar a nuestros colombianos con toda la formalidad de un contrato de trabajo. No estaríamos de acuerdo con que un contrato laboral o con base en este proyecto de ley alguna empresa venga a desconocer algún derecho que existe en la legislación colombiana. Eso no lo estamos haciendo, no estamos regulando digamos, el mínimo de trabajo por horas o cuánto sería la tarifa de trabajo por horas en este contrato, sino que simplemente estamos basándonos en la legislación que existe actualmente para que pueda existir plenas garantías para los trabajadores. Pero ¿cómo garantizar que, como suele ocurrir muchas veces en Colombia, y por eso es que hay mucho colombiano quisquilloso con este tema, Iván y representante, que la excepción no se vuelva la regla, que suele ocurrir mucho, y más en la contratación laboral, que al trabajador terminan de una u otra manera pagándole con los mínimos establecidos por la ley e inclusive pagándole muchas veces lo que no es porque están en la modalidad de contrato equivocada, donde deberían estar. ¿Cómo evitar que no pase eso? En el proyecto tenemos unas garantías que están establecidas dentro del seguimiento que va a hacer las autoridades competentes de cómo va a ser esta modalidad implementada en el país. Le damos funciones al DANE, al mismo Ministerio de Trabajo y unas comisiones de seguimiento que estamos estableciendo. Por ejemplo, para poner el caso específico, todos sabemos, y el mismo Estado lo sabe y lo hace, que no se puede contratar a alguien por prestación de servicios si cumple con el horario, si tiene jefe, si tiene subordinación y todo lo demás. Pero así ocurre. ¿Para qué? Para no pagarle las prestaciones sociales. ¿Cómo evitar que eso no ocurra con esta modalidad de contrato? Iván. ¿Cómo evitarlo? Es la gran pregunta. Para eso está la famosa inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que en Colombia los mecanismos de efectividad son muy complejos porque hemos probado en todos los estudios que en vigencia del contrato es muy difícil que el trabajador se anime a reclamar y se anime a reivindicar derechos que le corresponden por obvias razones y es que pues nadie quiera arriesgar la fuente de empleo. Entonces,
realmente la efectividad del derecho al trabajo es una de las tareas pendientes siempre en toda la política laboral. Evitar eso, pues yo coincido con el representante, va más allá de este proyecto, pero yo lo que quisiera es de esta manera pues, propositiva, que es la pregunta, pues ¿por qué no pensarse más bien, en vez de esto de habilitar el tema de acuerdos teóricos, de trabajo por horas, etcétera, más bien, porque entiendo que la finalidad es limitar la jornada, ¿por qué no se piensa en incorporar criterios, por ejemplo, de derecho de desconexión, que es como se está regulando en derecho comparado modernamente estos temas? Es ¿cómo hacemos para respetar la jornada de trabajo en contextos de trabajo a distancia? Que es la gran pregunta que creo intenta resolver ese artículo que genera controversia. Pensar en otras alternativas, como el famoso derecho a la desconexión, la posibilidad de que el trabajador tenga la garantía del derecho de pedir una redistribución horaria conforme a sus responsabilidades familiares, que es el famoso right to request canadiense. Es decir, hay otras alternativas que yo creo que pueden converger en ese interés, en esa orientación de limitar de forma efectiva la jornada de trabajo, que es, creo, el punto central de ese artículo que ha generado todo eso, creo yo. Todo eso está contemplado en el contrato, ¿no? Todo eso está contemplado, perdón, en el proyecto de ley, el tema de hiperconectividad, el tema de que puedan compaginar los horarios de trabajo con las actividades que realizan las personas, porque muchas de estas personas que trabajan desde la casa estudian, cuidan adultos mayores, cuidan niños, cuidan personas en incapacidad. Pagan los servicios públicos, pagan en el internet. Todas esas cosas que tienen que hacer las personas tenemos que compaginar y evitar que exista hiperconectividad, evitar que exista abusos laborales de las personas, de los empleados, porque muchas veces creen que porque están en la casa pueden disponer todo el tiempo del empleado, y eso no puede ser así, y queremos que esas garantías queden establecidas y hay artículos específicos en el proyecto que así lo evitan. Bueno, pues ahí está, es la postura de este proyecto. Sí, Iván. La idea es tratar de ir un poquito más allá, porque de fondo en países como el nuestro de baja estabilidad, esa garantía, como me preguntaba Juan Diego, puede caer en el proyecto de ley representante, pero ese derecho de oposición, que es en el fondo el derecho de limitación de la jornada, el derecho de desconexión, el derecho de yo poder organizar mi jornada para atender mis obligaciones familiares, pues cuando queda como una posibilidad de acuerdo, pues termina siendo impuesta por el empleador por obvias razones. Es mejor aquí es obligación, por lo menos reorientarlo en el proyecto a contemplación de derechos de oposición para que sea efectivo, creo yo. Es una sugerencia obviamente propositiva para tratar de mejorar el muy importante la sugerencia, pero como lo hemos redactado en el proyecto y ojalá pudiéramos tener la posibilidad de revisarlo más en detalle, pero como está redactado actualmente en el proyecto queda como obligación y no como posibilidad de acordarse dentro de las partes. Bueno, pues ahí está Iván Jaramillo, quien hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario a esta hora de la mañana, aquí Noticias Caracol. Iván, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, bendiciones y saludos a todos los televidentes. Y también, representante, pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos a esta hora de la mañana, explicarnos, aclararnos muchas dudas que hay. Todavía falta que siga el trámite respectivo en el Congreso de la República, ¿no? Está aprobado apenas en primer debate. Falta el trámite en Senado de la República, ya salió el proyecto de la Cámara de Representantes y en Senado de la República pues va a tener 2 discusiones en Comisión Séptima y en plenaria, donde espero también que se enriquezca con mayores posibilidades de ejercer control sobre las garantías que tienen los trabajadores en estos contratos. Muchas gracias, representante, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.